Ciertas personas no quieren que te enteres de ciertos hechos. Por ejemplo, si Bayer estuviera orgulloso de haber introducido heroína en el mundo, no estaría ese hecho en el sitio web de la compañía. Después de todo, era una de las drogas más populares del siglo XX. La historia corporativa oficial menciona el lanzamiento de aspirina en 1899, pero no de heroína durante el año anterior. ¿Crees que la Iglesia Católica quiere que sepas que el Papa Pío II escribió un libro erótico? Es cierto que la Enciclopedia Católica Canónica sí menciona el título muy superficialmente, pero descuidadamente se niega a decir nada al respecto. Los historiadores no parecen muy contentos con el hecho de que Winston Churchill denunció una supuesta conspiración judía mundial, por lo que no lo leerás muy a menudo. Del mismo modo, las tendencias caníbales de los colonos de Virginia y nuestra estrecha relación con la Tercera Guerra Mundial son demasiado incómodas para ser admitidas ampliamente. Me sorprendió cuando Richard Metzger, director creativo de Desinformación, me dijo que a Carl Sagan le encantaba el cannabis. Supongo que los guerreros de la droga no usarán al famoso científico como un niño aficionado a los males de la marihuana. Las compañías tabacaleras finalmente tuvieron que enfrentarse al cáncer de pulmón, pero aún así prefieren que ignoren todos los demás problemas de salud causados por fumar. No verá causa ceguera, o que incrementa el riesgo de cáncer genital en la etiqueta de advertencia. La industria de carne de res demandó a Oprah Winfrey por discutir la posibilidad de la enfermedad de las vacas locas en los Estados Unidos. Entonces, ¿cree que la industria láctea estará muy feliz cuando la gente descubra que la mayoría de la leche comienza con virus de la leucemia bovina? Los activistas han sido arrestados por contarle a la gente sobre sus plenos poderes como jurado. Los planes para bombardear la luna han sido clasificados. Los militares presionaron con éxito un estudio de cine para cambiar el nombre de un personaje en la película Black Hawk Down, la caída del halcón negro. Ese comando en particular se encuentra actualmente en la prisión militar por violar a un niño menor de 12 años. Ciertas partes no quieren que sepas ciertos hechos. Eso es un hecho. Cabe señalar que esta información que te traigo es obtenida del libro 50 cosas que no debes saber, por el escritor Russ Kick. Este libro fue publicado en el año 2003, así que remontémonos a ese tiempo para poder entender lo que el escritor en su momento sacó a la luz. Esta es la primera parte de 5 que les traeré. Número 1. Los 10 mandamientos que siempre vemos no son los 10 mandamientos. Las batallas de la primera enmienda continúan en todo Estados Unidos por la publicación de los 10 mandamientos en lugares públicos, juzgados, escuelas, parques y prácticamente en cualquier otro lugar que puedas imaginar. Los cristianos argumentan que son parte de nuestra herencia occidental, que debería mostrarse tan ubicuamente como las señales de tráfico. El congresista Bob Barr sugirió hilarantemente que la masacre de Columbine no hubiera sucedido si los 10 mandamientos, también llamado decálogo, hubieran sido publicados en la escuela secundaria, y algunos funcionarios del gobierno han desobedecido directamente, deliberadamente, las sentencias judiciales contra la exhibición de estas 10 directivas. Supuestamente transmitido desde lo alto. Lástima que todos estén hablando de los mandamientos equivocados. Cada decálogo que ves, desde los gigantescos murales, hasta las pequeñas tarjetas de billetera que se venden en las librerías cristianas, es falso. Simplemente leer la Biblia probará esto. Al sacar su versión King James, pase a Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 17. Verá la lista familiar de reglas sobre no tener otros dioses, honrar a sus padres, no matar o codiciar, etc. En este punto, sin embargo, Moisés solo está repitiendo a la gente lo que Dios le dijo en el monte Sinaí. Estos no están escritos de ninguna forma. Más tarde, Moisés regresa al monte, donde Dios le da 2 tablas de piedra con reglas escritas en ellas, Éxodo capítulo 31 versículo 18.
Pero cuando Moisés baja de la montaña con las 2 tablas de piedra, ve a la gente adorando la estatua de un becerro, lo que lo hace enfurecer y rompe las tabletas en el suelo. Éxodo capítulo 32 versículo 19. En ninguno de estos casos la Biblia se refiere a mandamientos. En primera instancia, son palabras que Dios habló, mientras que las tabletas contienen testimonio. Es solo cuando Moisés regresa por nuevas tabletas que vemos la frase 10 mandamientos. Éxodo capítulo 34 versículo 28. En un giro interesante de los acontecimientos, los mandamientos en estas tabletas son significativamente diferentes a las 10 reglas que Moisés recitó para la gente, lo que significa que la memoria de Moisés es defectuosa o que Dios cambió de opinión. Por lo tanto, sin más demora, le presento los verdaderos 10 mandamientos que el Señor le transmitió a Moisés, y que están claramente enumerados en Éxodo capítulo 34 versículos 13 al 28. Espero ansiosamente todos los nuevos decálogos, que sin duda contendrán esta versión correcta. 1. No adorarás a ningún otro Dios. 2. No te harás dioses de fundición. 3. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 4. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. 5. Observarás la fiesta de las semanas, las primicias de la cosecha de trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. 6. 3 veces en el año aparecerán todos tus hijos varones delante del Señor Dios. 7. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con levadura. 8. Tampoco se dejará para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. 9. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. 10. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Cabe señalar que según un rabino de nombre Moshe Ben Maimón, en la Torá o Pentateuco hay 613 mandamientos, preceptos, reglas o leyes. Número 2. Uno de los papas escribió un libro erótico. Antes de ser papa, Pío II, Eneas Silvius Piccolomini, fue poeta, erudito y diplomático. Y un autor. De hecho, escribió un éxito de ventas. La gente en la Europa del siglo XV no podía tener suficiente de su novela latina, Historia de Duobus Amantibus, Historia de dos amantes. Un artículo en una publicación académica sobre literatura, afirma que, Historia de Duobus Amantibus, fue sin duda una de las historias más leídas de todo el Renacimiento. La edición de Oxford ofrece una versión de Cliff Notes de la historia. La historia de Gudli habla del amor ilícito de Euralio, un alto funcionario de la corte del emperador alemán Segismundo y Lucres, una mujer casada de Siena, Italia. Probablemente fue escrito en el año 1444, pero la primera impresión conocida es de Amberes en 1488. A principios de siglo, se habían publicado 37 ediciones. En algún lugar, alrededor de 1553, el breve libro apareció en inglés. A pesar del evidente interés histórico de este antiguo libro erótico del Vaticano, nunca se ha traducido al lenguaje contemporáneo. Los pasajes citados a continuación marcan la primera vez que alguno de los libros ha aparecido en inglés moderno. Siendo los años de 1400, la acción es bastante mansa según los estándares actuales. En un momento, Euralus escala una pared para estar con Lucres. Cuando vio a su amante, lo estrechó entre sus brazos. Hubo abrazos y besos, y con toda la vela siguieron a sus lujurias, y cansaron a Venus, ahora con Ceres, y ahora con Baco fue renovado. Traducido libremente, esa última parte significa que llegaron a tener relaciones sexuales, luego comieron y luego bebieron vino. Su santidad describe la próxima vez que se allegaron. Hablando entre ellos, entraron en el dormitorio, donde pasaron una noche tal como juzgamos a los dos amantes que París y Helen tuvieron después de que él se la había llevado, y fue tan agradable que pensaron que Marte y Venus nunca habían conocido tal placer. La besó en la boca, y ahora en los ojos, y ahora en sus mejillas la besó.
Al quitarle la ropa, vio tanta belleza como nunca antes había visto. Creo que he encontrado más, dijo Euralio, de lo que Acteón vio de Diana cuando se bañó en la fuente. ¿Qué es más agradable o más justo que estas extremidades? Oh cuello rubio y senos agradables, ¿eres tú a quien toco? ¿Eres tú a quien tengo? Estás en mis manos. Oh extremidades redondas, oh dulce cuerpo, te tengo en mis brazos. Oh besos agradables, oh queridos abrazos, oh dulces mordiscos, ningún hombre vivo es más feliz que yo, ni más bendecido. Él se esforzó, y ella se esforzó, y cuando terminaron no estaban cansados. Al igual que Atenas, que se levantó más fuerte del suelo, poco después de la batalla tenían más ganas de guerra. Pero Euralio no es un lujurioso, se vuelve filosófico sobre el amor al primo de Lucres. Sabes que el hombre es propenso al amor. Ya sea virtud o vicio, impera en todas partes. Ningún corazón de carne alguna vez ha sentido las punzadas del amor. Sabes que ni el sabio Salomón ni el fuerte Sansón han escapado de esta pasión. Además, la naturaleza de un corazón encendido y un amor tonto es esta. Cuanto más se permite, más se quema, y nada más pronto cura esto, que la obtención del amado. Ha habido muchos, tanto en nuestro tiempo como en el de nuestros mayores, cuyo amor necio ha sido la causa de la muerte cruel. Y muchos que, después del sexo y el amor, dejaron de arder. Nada es mejor cuando el amor ha penetrado en tus huesos, que ceder ante el ardor, ya que aquellos que luchan contra la tempestad a menudo naufragan, mientras que aquellos que conducen con la tormenta escapan. Además del sexo y la sabiduría, la historia también contiene mucho humor negro, como cuando el esposo de Lucres toma prestado un caballo de Euralio. Se dice a sí mismo: si saltas sobre mi caballo, haré lo mismo con tu esposa. Los papas ya no escriben libros así. Número 3. La CIA se implica con más de 100.000 delitos graves cada año. No es un gran secreto que la Agencia Central de Inteligencia infringe la ley. Pero con qué frecuencia lo hace es una sorpresa. Un informe del Congreso revela que los espías de la CIA se involucran en actividades altamente ilegales al menos 100.000 veces al año, que se desglosan en cientos de crímenes todos los días. Eso sí, no estamos hablando de actividades ilegales comunes. Estas son actividades altamente ilegales que violan leyes extremadamente serias. En 1996, el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes publicó un gran informe titulado IC-21. La comunidad de inteligencia en el siglo XXI. Enterrado en medio de cientos de páginas hay un párrafo único y devastador. El CS, servicio clandestino, es la única parte de la IC, comunidad de inteligencia, de hecho del gobierno, donde cientos de empleados a diario se ven obligados a violar leyes extremadamente serias en países de todo el mundo, frente a esfuerzos frecuentemente sofisticados por gobiernos extranjeros para atraparlos. Una estimación segura es que varios cientos de veces al día los oficiales de la Dirección de Operaciones se involucran en actividades altamente ilegales, fácilmente 100.000 veces al año de acuerdo con la ley extranjera, que no solo corren el riesgo de la vergüenza política para los Estados Unidos, sino que también ponen en peligro la libertad sino las vidas de los ciudadanos extranjeros participantes y, más que ocasionalmente, del propio oficial clandestino. Sorprendentemente, no hay explicación, no hay seguimiento. El informe simplemente arroja esta bomba y sigue tan alegremente como si acabara de imprimir una lista de compras. Uno de los expertos más importantes del mundo en la CIA, John Kelly, quien descubrió esta revelación, señala que esta es la primera admisión y definición oficial de las operaciones encubiertas de la CIA como delitos. Él continúa diciendo: el informe sugiere que los crímenes de la CIA incluyen asesinatos y que los objetivos del CS, servicio secreto, son cada vez más internacionales y transnacionales y una presencia global es cada vez más crucial para atacar esos objetivos. En otras palabras, no estamos hablando simplemente de robar secretos. Estamos hablando de la CIA cometiendo crímenes contra la humanidad con impunidad de sanciones congresionales. Otros documentos del gobierno, incluidos los informes de la CIA, muestran que los crímenes de la CIA incluyen terrorismo, asesinato, tortura y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Los documentos también muestran que estos crímenes son parte integrante de la política deliberada de la CIA. El informe del Congreso señala que el personal de la CIA está dirigido a cometer crímenes. Número 4. El primer agente de la CIA en morir en la línea de servicio fue Douglas McKiernan. A partir del año 2000, 69 agentes de la CIA habían muerto en el cumplimiento del deber. De estos, las identidades de 40 siguen clasificadas. El ex reportero del Washington Post, and Time, Ted Gap, pasó 3 años buscando información sobre estos misteriosos fantasmas que dieron sus vidas por la agencia. La publicación resultante de The Book of Honor los nombra a casi todos. El primero en morir fue Douglas McKiernan. Encubierto como diplomático del Departamento de Estado, el comandante del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Trabajó en la capital de la provincia china, Xinjiang, que según Gap, era ampliamente considerado como el consulado más remoto y desolado de la Tierra. Fue en mayo de 1947, para vigilar la frontera de China con la Unión Soviética, y monitorear las pruebas atómicas de los Huskies. A fines de septiembre de 1949, durante la toma de poder comunista de China, McKiernan se fue, pero ya era demasiado tarde para usar las rutas normales. Increíblemente, decidió ir a pie durante el invierno hasta la India, lo que lo llevaría a cruzar un desierto y el Himalaya. Él, 3 rusos blancos y un erudito, Fulbright, inició la caminata de 1000 millas en 8 meses. El 29 de abril de 1950, lograron llegar a la frontera con el Tíbet, pero los guardias allí pensaron que los hombres eran comunistas o bandidos, y abrieron fuego contra ellos. Cayendo al suelo, los viajeros confusos ondearon una bandera blanca, que detuvo los disparos. Caminaron lentamente hacia los guardias fronterizos con las manos sobre la cabeza, pero los tibetanos les dispararon, matando a McKiernan y a 2 de los rusos. Para agregar humillación a la agresión, los guardias cortaron las cabezas de los cadáveres. Sus restos están enterrados en ese lugar. Con los documentos de los archivos nacionales, la viuda de McKiernan, y otras fuentes, Gap sacó a la primera víctima de la CIA de las sombras clasificadas. Hasta el día de hoy, la agencia se niega a reconocer la existencia de McKiernan. Número 5. Después de los atentados del 11 de septiembre, el Departamento de Defensa quería envenenar el suministro de alimentos de Afganistán. OCA. Una de las cosas más extrañas que hacen los medios es enterrar grandes revelaciones en las entrañas de una historia mucho más grande. Un ejemplo perfecto ocurre en 10 días en septiembre, una épica serie de 8 días que se publicó en el Washington Post. En la 6ª parte, Bob Woodward y Dan Balz hacen un recuento de las actividades de la administración Bush, el 17 de septiembre de 2001, 6 días después de los ataques del 11 de septiembre. Bush y la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, se dirigieron al Pentágono para ser informados sobre las acciones contra Afganistán, por un general de 2 estrellas del Comando de Operaciones Especiales. Rice y Frank Miller, el principal miembro del personal de defensa del NSC, fueron con el presidente al Pentágono. Antes de la sesión informativa, Miller revisó la presentación de diapositivas clasificada preparada para Bush, y recibió una gran sorpresa. Una diapositiva sobre operaciones especiales en Afganistán decía: envenenando el suministro de alimentos. Miller se sorprendió y se lo mostró a Rice. Los Estados Unidos no sabe cómo hacer esto, le recordó Miller, y no se nos permite. Efectivamente sería un ataque químico o biológico, claramente prohibido por los tratados que Estados Unidos había firmado, incluyendo la Convención sobre Armas Biológicas de 1972. Nisa tomó la diapositiva y dijo: esta diapositiva no va a ser mostrado al presidente de los Estados Unidos. Rumsfeld estuvo de acuerdo. Tienes razón, dijo. Los funcionarios del Pentágono dijeron más tarde que su propia revisión interna había captado la caída ofensiva y que nunca se le habría mostrado al presidente, ni a Rumsfeld. Número 6. El gobierno nos miente sobre el número de condenas que alcanza el terrorismo.
Como es natural, al Departamento de Justicia le gusta tocar trompeta cuando anuncia condenas sobre terroristas. Además de obtener una gran publicidad y permitir que la ciudadanía duerma cómodamente por la noche, esto significa más dinero para el departamento. El problema es que los números son una farsa. La historia surgió cuando el investigador de Filadelfia examinó las condenas que, según el Departamento de Justicia, involucraban terrorismo durante el periodo de 5 años que finalizó el 30 de septiembre de 2001. Encontraron ridículos ejemplos de clasificación errónea. En un vivo ejemplo, un fiscal federal adjunto en San Francisco le pidió a la jueza de distrito estadounidense Marilyn H. Patel endurecer una sentencia contra un hombre de Arizona que se emborrachó en un vuelo de United Airlines de Shanghái, tocando repetidamente al botón de llamada y exigió más licor. Y puso sus manos sobre una azafata. Los registros del Departamento de Justicia muestran el caso como terrorismo doméstico. En otro caso, un inquilino que luchaba por el desalojo llamó a su arrendador, se hizo pasar por un agente del FBI y dijo que la oficina no quería que el inquilino fuera desalojado. El arrendador reconoció la voz del hombre y llamó al verdadero FBI. Otros incidentes terroristas incluyeron prisioneros que protestaban por una mejor comida. O incluso, marineros chinos que fueron condenados por hacerse cargo de un barco pesquero taiwanés y navegar a los Estados Unidos, territorio de Guam, donde esperaban obtener asilo político. Después de que esta artimaña fue expuesta, el congresista republicano Dan Burton le pidió a la Oficina General de Contabilidad, una unidad gubernamental no partidista que investiga los asuntos para el Congreso, que investigue los reclamos del Departamento de Justicia de condenas terroristas. Efectivamente, la Oficina de Contabilidad del gobierno informó que la situación no es tan optimista como nos han dicho. En el año posterior al 11 de septiembre, desde el 30 de septiembre de 2001 hasta la fecha del año siguiente, el Departamento de Justicia sostuvo que 288 terroristas habían sido condenados en los Estados Unidos por sus crímenes atroces. Sin embargo, la GAO, Oficina General de Contabilidad, descubrió que al menos 132 de estos casos, aproximadamente el 42%, no tenían nada que ver con el terrorismo. Debido a la metodología de la GAO, Oficina General de Contabilidad, no verificó cada una de las 166 condenas restantes, por lo que se refiere a su precisión como cuestionable. El engaño es aún peor cuando se enfoca en los casos clasificados como terrorismo internacional, que son los que más llaman la atención de todos. De 174 de tales condenas, 131 no eran realmente sobre terrorismo, un sorprendente 75%. Después de toda esta humillación, el Departamento de Justicia debió haber limpiado su acto, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo el investigador de Filadelfia. Bueno, el periódico hizo un seguimiento de los casos de terrorismo durante los primeros 2 meses de 2003. De los 56 casos federales supuestamente relacionados con el terrorismo, al menos 41 fueron falsos. 8 de ellos involucraron a puertorriqueños que protestaban por el uso de Vieques por parte de la Marina como campo de tiro. El fiscal que manejó estos casos dice que no sabe por qué fueron clasificados como terrorismo. Del mismo modo, 28 latinos fueron arrestados por trabajar en aeropuertos con identificación falsa, y un portavoz del fiscal de los Estados Unidos dice que ni siquiera se sospechaba que estuvieran involucrados en terrorismo. El ejemplo más ridículo. Un hombre del Medio Oriente acusado en Detroit por presuntamente pasar cheques sin fondos que tiene el mismo nombre que un líder de Hezbollah. Número 7. Los Estados Unidos tienen la intención de provocar ataques terroristas. Quizás el gobierno no necesite inflar sus estadísticas de arresto por terrorismo después de implementar la recomendación de la Junta de Ciencia de Defensa. Este comité influyente dentro del Pentágono ha propuesto una forma aterradora de luchar contra los malhechores: incitarlos a realizar ataques terroristas. Sí. Escuchaste correctamente. En lugar de esperar a que se trame un complot y posiblemente se ejecute, sal y haz que suceda. En el verano de 2002, la Junta de Ciencias de la Defensa describió todo tipo de formas de combatir la guerra contra el terrorismo en todo el mundo.
La sugerencia más aterradora implica la creación de un nuevo equipo de 100 hombres y $100 millones, llamado Grupo de Operaciones Preventivas Proactivas, OP2OG. Esta combinación de soldados de élite de las fuerzas especiales y agentes de inteligencia tendrá una capacidad completamente nueva para provocar de manera proactiva y preventiva las respuestas de los grupos adversarios, terroristas, según el informe del DSB. No se especifica cómo el P2OG provocará la acción de terroristas, al menos en las partes no clasificadas del informe. Y United Press International, que aparentemente tiene acceso a la versión completa y clasificada del informe, dice que las técnicas podrían incluir robarles su dinero o engañarlos con comunicaciones falsas. El Moscow Times ofrece más posibilidades, como matar a familiares e infiltrarse en los grupos con provocadores, que sugerirán e incluso ataques terroristas directos. Una vez que los terroristas han sido provocados. Entonces, ¿qué? El United Press International dice que, al tomar medidas, los terroristas se expondrían a los ataques de respuesta rápida de las fuerzas estadounidenses. En otras palabras, el plan es golpear el nido del avispón con un palo, mientras se espera cerca con una lata de repelente de insectos. Los defectos en este enfoque son obvios. Aunque no se detalla en el artículo del United Press International o en el informe en sí, la idea parece ser que el P2OG hará que los terroristas ataquen, pero supuestamente los detendrá antes de que ocurra el ataque. El P2OG siempre podrá prevenir el terrorismo que crea, podrá siempre neutralizar a todos los terroristas durante esa ventana crucial después de que un plan se haya puesto en marcha, pero antes de que se lleve a cabo. No me gustaría apostar vidas en ello. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Siempre que cualquier futuro ataque terrorista se produce, una embajada es bombardeada con camiones, un club nocturno estalla en pedazos, edificios prominentes son golpeados por aviones de pasajeros secuestrados. Nunca estaremos 100% seguros de que esta no fue una operación provocada por el P2OG, pero luego no pudo pararlo a tiempo. Número 8. Los Estados Unidos y la Unión Soviética consideraron detonar bombas nucleares en la Luna. Usted sería perdonado por pensar que se trata de una escena no utilizada del Dr. Strangelove, pero Estados Unidos y la Unión Soviética han considerado seriamente la explosión de bombas atómicas en la Luna. Fue a fines de la década de 1950, y la Guerra Fría fue extremadamente fría. Alguien en el gobierno de los Estados Unidos tuvo la brillante idea de bombardear la Luna, y en 1958 el Centro de Armas Especiales de la Fuerza Aérea encabezó el proyecto, calificado como A-119, un estudio de vuelos de investigación lunar. La idea era sorprender y asombrar a la Unión Soviética, y a todos los demás, con una muestra masiva del poder nuclear estadounidense. ¿Qué mejor demostración que una explosión atómica en nuestro vecino celestial más cercano? Según los informes del proyecto, el destello habría sido visible a simple vista en la Tierra. Se ha sugerido que otra motivación podría haber sido usar la Luna como un rango de prueba, evitando así los problemas de irradiación de nuestro planeta. Carl Sagan estaba entre los científicos que prestaban su músculo intelectual a este esquema de cerebro de liebre. El líder del proyecto fue el físico Leonard Reiffel, quien dijo: "Dejé en claro en ese momento que la ciencia tendría un costo enorme para destruir un entorno lunar antiguo, pero la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba principalmente preocupada por cómo se desarrollaría la explosión nuclear en Tierra". Cuando un periodista de Reuters le preguntó qué había sucedido con el proyecto A-119, Reiffel respondió: "Después del informe final a principios y mediados de 1959, simplemente desapareció, como a veces sucede en el mundo de las actividades clasificadas". Sorprendentemente, esta no fue la única vez que se contempló un ataque nuclear en la Luna. El periodista científico Kay Davidson revela que en 1956, W. Kellogg, de Rand Corporation consideró la posibilidad de lanzar una bomba atómica a la Luna.
En 1957, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA presentó el proyecto Red Sox. La primera propuesta sería para enviar naves espaciales a la Luna. Una de sus sugerencias menores fue bombardear la Luna para enviar rocas lunares de regreso a la Tierra, donde podrían ser recolectadas y estudiadas. Al año siguiente, el principal astrónomo estadounidense de la época, Gerard Kuiper, fue coautor de una nota que consideraba las ventajas científicas de bombardear la Luna. El creador de la bomba de hidrógeno, el físico Edward Teller, reflexionó de manera similar sobre la caída de bombas atómicas en la Luna para estudiar las ondas sísmicas que crearían. La Unión Soviética entró en acción, también a fines de la década de 1950. El proyecto E-4 habría utilizado una sonda armada con una bomba atómica para hacer estallar la Luna, aparentemente como una muestra de una superioridad. La idea llegó a la etapa de un modelo a gran escala, pero fue abortada por temor a que la sonda volviera a la Tierra. Número 9. 2 bombas atómicas fueron lanzadas en Carolina del Norte. Afortunadamente, no se arrojaron bombas atómicas en la Luna, pero no se puede decir lo mismo de Carolina del Norte. El roce del estado de Tar Heel con la catástrofe nuclear se produjo el 24 de enero de 1961, alrededor de la medianoche. Un B-52, con 2 bombas nucleares a bordo sobrevolaba los cielos, cerca de Goldsboro y Faro, cuando su ala derecha goteaba combustible y explotó. El jet se desintegró. 5 tripulantes sobrevivieron, mientras que 3 murieron. Las 2 bombas termonucleares Mark 39 se desprendieron del avión. Cada uno tenía un rendimiento de 2 megatones para recorrer, hasta 250 veces más poderosos que la bomba que devastó a Hiroshima. El paracaídas se abrió en uno de esas bombas, y se dirigió hacia la Tierra con relativa suavidad. Pero el paracaídas de la otra bomba no se abrió, por lo que se estrelló contra un terreno pantanoso propiedad de un agricultor. El arma nuclear con el paracaídas se recuperó fácilmente. Sin embargo, su gemelo resultó mucho más difícil de recuperar. Debido al área pantanosa, los trabajadores pudieron arrastrar solo una parte de la bomba. Uno de sus componentes más críticos, el secundario, que contiene material nuclear, todavía está en el subsuelo, probablemente a unos 150 pies de profundidad. El gobierno federal compró los derechos de esta muestra de tierra para evitar que los propietarios excaven más de 5 pies debajo de la superficie. Hasta el día de hoy, los reguladores estatales prueban los niveles de radiación del agua subterránea en el área cada año. El jefe de la División de Protección Radiológica de Carolina del Norte dijo que solo encontraron niveles normales, pero todavía hay una pregunta abierta sobre si existe un peligro. La gran pregunta es si el propio Fat Man y Little Boy, nombre que se les dio a esas 2 bombas, de Carolina del Norte, podrían haber detonado. Debido a los aspectos técnicos de las armas nucleares, y la naturaleza ambigua de los términos desarmado, armado y parcialmente armado, es difícil dar una respuesta definitiva. Si sabemos esto. El Departamento de Defensa dijo que el desafortunado B-52 era parte de un programa, desde que se suspendió, que mantenía continuamente bombas nucleares en el aire, listas para lanzarse. Entonces, la respuesta es, sí. Ese avión fue totalmente capaz de liberar sus bombas tipo A, en modo completamente armado, con todo lo que esto implica. Nubes de hongo, personas vaporizadas, niveles peligrosos de radiación durante décadas, etc. Según el fallecido Chuck Jensen, una de las principales autoridades mundiales en armas nucleares, el piloto del B-52 habría tenido que presionar un interruptor para armar las bombas. Puesto que él no lo hizo, las bombas no pudieron haber explotado. Jensen menciona la posibilidad de que el interruptor podría haberse activado mientras el jet se estaba rompiendo en pedazos y explotando. Afortunadamente esto no sucedió, pero era una posibilidad. Al parecer, ese cambio fue lo único que impidió que las bombas convirtieran una parte de Carolina del Norte en pan tostado. Los propios informes del gobierno muestran que, para ambas bombas, 3 de los 4 dispositivos de armado se habían activado.
El exsecretario de Defensa Robert McNamara corroboró esto durante una conferencia de prensa, diciendo que las armas nucleares pasaron por todos, menos uno de los pasos necesarios. Jensen les dijo a los estudiantes universitarios que investigan este hecho: este fue un incidente muy peligroso y sospecho que luego se tomaron medidas para evitar que se repita. Ahora no conozco ningún otro accidente con armas que haya estado tan cerca de una detonación nuclear a gran escala, lo que no quiere decir que dicho incidente no haya ocurrido más tarde. Número 10. La Tercera Guerra Mundial casi comienza en 1995. ¿Qué estabas haciendo el 25 de enero de 1995? Sea lo que sea, fue casi lo último que hubieras hecho. Ese día, el mundo llegó a los pocos minutos de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Noruega y Estados Unidos lanzaron un cohete de investigación para trazar el Ártico desde una isla noruega. Siguiendo el protocolo estándar, Noruega había alertado a Rusia con anticipación sobre el disparo, pero el mensaje nunca llegó a las personas adecuadas. En medio de la noche, el radar ruso detectó lo que parecía un misil nuclear lanzado hacia Moscú desde un submarino estadounidense. Los militares llamaron de inmediato al presidente Boris Yeltsin y lo despertaron con la noticia de que el país parecía estar bajo ataque. No se sabe si Yeltsin había estado en un sueño borracho inducido por el vodka. El presidente, aturdido, por primera vez, activó la infame maleta negra que contiene los códigos para lanzar misiles nucleares. Tenía tan solo unos minutos para decidir si lanzar cualquiera o la totalidad de las 2000 armas nucleares del país en Estados Unidos. Afortunadamente para todo el mundo, mientras Yeltsin consultaba con sus más altos asesores, el radar de Rusia mostró que el misil se dirigía al mar. La alerta roja fue cancelada. La Tercera Guerra Mundial fue evitada. Lo que hace que esto sea aún más estresante es que los sistemas de alerta temprana de Rusia están en condiciones mucho peor ahora que en el 95. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos explica que, si bien Rusia necesita 21 satélites para tener una red completa y completamente redundante capaz de detectar con precisión los lanzamientos de misiles, a partir de 1999 solo tienen 3 satélites. Que el cielo nos ayude si algún burócrata ruso se olvida nuevamente de decirle al centro de comando y control que un país cercano está lanzando un cohete de investigación. Bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Esta es la primera parte de 5, del libro, 50 cosas que se supone no debes saber. Agradecería que te suscribieras a este canal, compartas este video y darle like. Muchas gracias, y hasta la próxima.